Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura de hoy está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice este episodio del Evangelio de Lucas, que es la lectura que acabo de hacer, que fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero que no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. La meta del cristiano, la meta de cada uno de nosotros, consiste en poder llegar hasta donde está Jesús. Y para llegar donde está Jesús hay ciertamente muchos obstáculos. Y obstáculos que nacen en nuestro propio corazón, obstáculos que ponemos de acuerdo a nuestra propia voluntad. Por eso es muy importante que comencemos con preparar un corazón nada arrogante para llegar hasta donde está Jesús. Un corazón, diríamos más bien noble, un corazón contrito, blando, asequible a los sentimientos de Dios. A los sentimientos de Dios, que son obtener los mismos sentimientos de Jesús. Y así nuestros proyectos serán diligentes y las consecuencias de nuestros proyectos serán siempre abundantes. El fruto de esos proyectos será siempre la abundancia. En cambio, el perezoso, el que no hace todo lo posible por acercarse a Jesús, por poner la mirada fija en Jesús, no ha salido, no sale y no saldrá nunca de la pobreza. Si queremos prosperar espiritualmente, y no solo espiritualmente, sino materialmente también hablando, es necesario ser diligente, trabajar, ser voluntarioso, vencer el pecado capital de la pereza, pero con un corazón asequible a los mandatos de Dios, ser obedientes a Dios, para evitar que reflejemos en nuestro rostro una mirada altanera, prepotente y orgullosa. Fue así como quisieron entrar la Virgen María, como dice este episodio del Evangelio, y sus hermanos,
Estaba Jesús allí en medio de la muchedumbre y alguien le dijo a Jesús, dice el Evangelio en el capítulo 8, versículos del 19 al 21. Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte, querer ver con nuestros ojos, con nuestro corazón a Jesús. Por supuesto que es algo que nace en el interior de cada uno de nosotros. Por eso muchos se atreven a hablar de mirada de fe, de ojos del alma, para poder ver el rostro de Jesús día a día en la persona que es buena con nosotros, servicial con nosotros, en la persona que nos socorre, pero también en aquella persona que socorre a los demás, con aquella persona que está a nuestro lado en los momentos duros y difíciles, con aquella persona que nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que por eso debemos confiar firmemente en Él. Es muy importante, así como se acerca la madre de Jesús y sus hermanos, donde está Jesús, y piden querer estar con Él, acercarse a Él con humildad, sin arrogancia. Es muy importante hacer aquella oración de la antífona del Salmo que dice: enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. En esto consiste el poder acercarnos a Cristo y el poder estar siempre con Dios, seguros desde ya con Dios, y que terminaremos ciertamente en su reino. Que el Señor pueda guiarnos por la senda de su ley, y que eso sea siempre lo que cada uno de nosotros quiera para poder cumplir su voluntad, sin desanimarnos, sin cesar, sin cansarnos, haciéndolo para siempre. Fíjense que la respuesta de Jesús es: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No hay otra manera que sacar tiempo para orar desde lo más profundo de nuestro corazón a solas en el día. No hay otra manera. Pero también hacerlo en familia. También hacerlo cuando me dispongo a abrir la palabra de Dios, a invocar la acción del Espíritu Santo y a leer los mandatos del Señor, a leer lo que Él quiere que cada uno de nosotros ponga en práctica y lo haga vida. Y vida desde allí en el hogar donde estamos. Para aquellos que no pueden salir de su casa porque tienen algún impedimento físico, pues hacerlo desde allí, desde su habitación. Podemos hacer muchísimo. Y podemos hacer muchísimo encomendándonos los unos a los otros y pidiendo al Señor la luz para que podamos conocer su ley y meditar sus acciones maravillosas que están en la palabra de Dios, pero que también acontecen y suceden en nuestra vida. La idea no es desanimarnos, la idea no es sentirnos impedidos, mientras que el Señor nos mantenga con nuestra razón lúcida, podemos hacer muchísimo desde donde estemos para hacer y cumplir su voluntad. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.